La paz es una actitud, una búsqueda, un camino. La paz es movimiento. Triguerio dice que paz es saber cuál es tu lugar en la vida y ocuparlo en armonía. El propósito de mi podcast es profundizar en qué es la paz y cómo lograrla para colaborar con la paz en la tierra. Bueno, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. Estoy muy contenta de que estés, Sebas, en este espacio que veníamos intentando coordinar para encontrarnos y finalmente lo estamos concretando, así que muy contenta. Venía pensando, ¿no? Siempre trato de hacer una mini presentación de quien llega y siempre le busco hacerlo de un modo más informal, pues después en la descripción estarán las formalidades, pero quiero decir que yo a Sebas lo conocí gracias al yoga, gracias a nuestra amiga en común Diana y a Sebastián, que así fue que nos reunimos y nos encontramos y además del yoga que te atraviesa y sé que es muy parte de tu historia y de tu vida, bueno, ahí aparece la música, ¿no? La osteopatía, la PNL, la Gestalt y demás en tu camino. Y si yo tengo que decir algo, lo que me gusta mucho de tu forma de enseñar, porque estoy actualmente haciendo la formación de yoga que nos brinda Sebas, es que hay una gran integración en tu formación. Y eso realmente lo valoro y lo disfruto. Una integración tanto desde tus conocimientos de anatomía, de filosofía, de la PNL y demás, y eso me parece que hace a lo que buscas formar. Así que después iremos navegando a algunos de estos conceptos a lo largo de esta conversación. Vale. Pero eso quería decirte que valoro mucho y la verdad que elegí bastante dónde, porque bueno, mi primera formación de yoga fue hace como 30 años en una profe que ya está en otro plano, Delia Maidana, y me costaba encontrar un nuevo lugar en el cual yo resonara. Y la verdad que en tu escuela me siento a gusto aprendiendo. Así que gracias. Por favor, un placer. Bueno, Sebas, viste que este podcast se llama La Paz en Movimiento. Sí. Entonces me gusta hacer esta primera pregunta a todos los que llegan, que es, ¿qué es la paz para vos hoy? Qué lindo. Sí. Primero me gustaría decir que toda palabra miente, decía Pizarnik, ¿no? Okay. Si digo agua beberé, no siempre, ¿no? Como que parece en mi recorrido que la paz se escapa, ¿no? Me gusta la articulación que hiciste de la paz en movimiento, ¿no? Como asegurando ¿no? Sí. Que no es algo que se consigue, sino que constantemente tiene que estar de alguna forma presente en nosotros. Para mí la paz tiene que ver con el yoga, y tiene que ver con la Gestalt, y tiene que ver con la osteopatía, que todos hablan de la integración, de vivir lo más integrado posible, ¿no? Como soñamos este mundo indiferenciado y cuesta habitarlo realmente, ¿no? No percibir percibir las separaciones es lo más evidente que tenemos. Sí. Y creo que esas separaciones hacen un poco que se pierda esta sensación de integridad que para mí está muy asociada a la paz, ¿no? Cuando uno se siente, se va a dormir tranquilo. Me viene como eso, ¿no? De los antiguos que decían, no, dormir tranquilo. Como una sensación, ¿no? Como una sensación de que estás presente y haces lo que sentís, lo que pensás, lo que podés, porque hay como también una cuestión de mejora continua, ¿no? Estamos como inmersos en esa idea de que todo más y mejor articulado y más no sé qué, más no sé cuánto, y el error, el no saber se pierde un poco. Y a mí me da paz a veces sentir eso, que no me las sé todas, que por ahí me cuesta, que me puedo mostrar poroso a situaciones que me dan como cierta temor o inestabilidad. Porque es el movimiento, ¿no? La inestabilidad del movimiento son intrínsecos. Sí. Entonces, Sí. yo creo que la paz en este momento para mí es escucharme.
escucharme y poder actuar desde ahí. Sí, me gusta esa palabra que nombraste también, esto de la integración, que es un arte lograrlo, ¿no? Parece algo, bueno, juntamos 3 cositas, integramos y en realidad es mucho más, ¿no? Y creo que tu camino de integración habla mucho, ¿no? Porque todo lo que fuiste recorriendo en tus diferentes caminos de estudio, ¿no? Que fuiste buscando integrar. Me gustaría primero preguntarte porque, bueno, el yoga es algo que nos une, literalmente. Sí, total. Y me gustaría preguntarte qué es el yoga para vos en tu vida. Para mí el yoga conversa conmigo. Eh, Son más de 25 años de la práctica. Y lo que se llama sadhana, ¿no? En el yoga, que no solo es una práctica, sino que es un plan también. Es una herramienta y a la vez es una filosofía y es una Pandora el yoga. O sea, más te metes, más se abre, ¿no? Y entonces también hay algo de que es el yoga para mí en cada momento. Yo lo siento como un compañero de ruta. Sí, y un espejo también. Una forma de... Algo que no me deja del todo mentirme. Con el yoga y más en la enseñanza, como que muy rápidamente, quizás por facilidades, por cuestiones, muy rápidamente lo aprendí y enseguida ya lo estaba transmitiendo dentro de mis posibilidades, ¿no? Porque a veces con mayor recorrido, bueno, vas encontrando más herramientas pedagógicas, claro. Y también otra inmersión. Yo creo que la práctica es un camino, lo podés tomar como un camino hacia vos mismo. Es una interpretación también, es algo como que no está por fuera. Yo no considero al yoga solamente en las escrituras o en alguien que te tiene que... sino que es una expresión propia nuestra. Y que se fue como multiplicando, se fue como contagiando, ¿no? Exponencialmente. Totalmente. Como que fuimos adquiriendo ese lenguaje común. Yo me sucede un poco esto también dentro de las articulaciones que hice. En realidad empecé como artista, como músico, pero rápidamente me volqué al teatro y sobre todo al clown. Y el clown... Esa no la tenía, ¿eh? Sí, sí, porque al ser muy introvertido, me dije con un amigo también, che, ¿por qué no hacemos un poco de actuación, viste, para estar mejor en el escenario? Empezó un poco como, ese fue el ardid, ¿no? Como la treta. Y después empecé a encontrar en esa herramienta que en el clown no hay un personaje, en definitiva, sino que sos vos, exacerbado quizás, ¿no? Es un reflejo, pero tuyo. Claro. Entonces, también es un tipo de yoga. También siento la osteopatía, también es un tipo de yoga. La Gestalt también, ¿no? Como que buscan esta yoga también significa integridad, unión. Sí. ¿No? Como que esta fragmentación en la que vivimos encuentra una coherencia, que es nuevamente como este podcast, ¿no? En movimiento, vamos armándola ahí y no podemos no estar presentes en eso, porque enseguida vamos a encontrar un desvío. Y bueno, empezó en realidad con esto, con el clown, ¿no? Y esta cosa de poder mostrar. Hay un tipo que dice que ya se me fue como es, pero el estilo es el error trabajado. ¿No? Mira. Como eso que uno lo oculta, digamos, en la herramienta del clown, es lo que nos reímos de eso. Claro, se exagera ahí. Sí, y se muestra, vos ves el tipo en la ingenuidad de que por ahí está con un bastón y se está tocando el hombro y se asusta de su propio hombro y vos ves como... Y cuántas veces estamos en eso, ¿no? Como 1000 cosas en la cabeza y perdidos en un montón de cosas que si lo ves de afuera es chistoso. Claro, ¿no? claro. Woody Allen, por ejemplo, es un clown de que lleva al cine eso.
Solo ves el tipo en su neurosis y te reís de Sí. eso. Sí, sí, me venía Chaplin, ¿no? Chaplin también, exactamente. Chaplin. Sí, Sí. sí, Y sí. no, una forma de poder integrar esos aspectos que son más duros. Mm, Porque quizás los más blandos o los más fáciles o los que nos parecen una virtud, bueno, nada, los mostramos, ¿no? Mirá lo sí, que es hacer, ¿no? El truco que hago. sí, sí. Pero esas partes, creo que el yoga por eso a mí me atraviesa, me interpela y también lo uso como un termómetro. Mm, A ver si estoy donde mm, me creo que estoy. mm. ¿No? No siempre estamos donde creemos que estamos. No, claro, Estamos, sí. ¿no? Tomamos un desvío. Bueno, porque aparece ahí la conciencia, ¿no? Que está tan presente en el yoga. Entonces la conciencia es la que nos invita a poder hacernos esta pregunta. ¿Dónde estoy? ¿Qué siento? ¿Qué me pasa? Total. Y yo percibo la conciencia en este momento, ¿no? No lo percibo como un gran otro. No, ¿No? claro. Que me tengo que conectar con una conciencia, sino que te habla chiquitito, ¿viste? Te habla a vos, muy chiquitito, y quizás en tu lenguaje. Y entonces este trabajo, ¿no? De la conciencia, de la presencia. Paramos un poquito la moto, ¿no? A Sí. ver, ¿qué me estás diciendo? Y no falla. Pero no está por fuera, que ese es como me parece el twist, ¿no? Que está bueno hacer y que yo intento exponer en las clases Sí. y en todo. Como darse cuenta de eso, que no es que tenemos que escuchar a un gran otro, sino al propio corazón, Sí, ¿no? adentro. Adentro, con tu lenguaje, con tu Sí. forma. Por eso lo que consideramos un error, me parece que es una virtud, ¿viste? Y lo ¿no? Sí. Hemos vivido estos momentos nosotros juntos Sí, también. también, claro. Donde hay algo que vos encontraste desde tu forma y que es una facilidad y que abre, ¿viste? Sí. Y a veces necesitamos, ahí sí un otro está bueno a veces lo marca, ¿viste? Sí. Tú puedes hacer el ejercicio de que uno sea un gran compañero de uno, Eso, ¿no? yo creo que eso que acabas de nombrar es un arte y es algo que constantemente, al menos para mí es así, necesito estar atenta a cuidarlo, porque a veces aparece el aspecto más como déspota que puede ser cruel, entonces hay que tener cuidado con que, ahí se me fue. Que sea más amigable, porque si es amigable voy a poder construir algo con eso, ¿no? Totalmente. Sí, pero realmente es un arte. Y Sí. a mí me gustó arrancar porque de chiquito yo quería ser cantor. Eso es lo que quería, cantar. Tengo muchos hermanos y de distintas edades y distintas músicas. Entonces todo lo que fueron los 80 y los 90 los viví Gran con música. gran música encima. Y realmente escuchaban muy buenas músicas, eran también artistas, pero amateurs. Ajá, mirá. Hace poquito lo escuché a Carlos Solari, al Indio Solari, que él decía que el amateur es del corazón y el profesional profesa, y que él estaba más cerca del amateur, porque Mirá. era algo que ¿no? Lo transmitía con amor. Qué lindo eso. ¿Cómo no? Gran filósofo, el Sí, indio. total. Qué bueno Como eso. llegar a ese zoom, ¿no? Poder hacer ese tipo de zoom en las cosas y encontrar ahí una verdad, algo que te represente, Sí. que te dé esta. Se me viene Pizarnik de vuelta cuando Sí. ella nombra esta cosa y dice, che, pero el lenguaje me miente, el espejo me miente, todo me miente, ¿no? ¿Y dónde está el ser? ¿Dónde están estas cosas de las que habla? La conciencia, es tan abstracto. Esa complicidad de invisibilidades. Me parece maravilloso. Sí, sí. Porque es un poco como decir, si yo no me escucho, ¿viste? Me desvío, o sea, se me cambia el nivel de energía y estoy transmitiendo algo que por ahí está piola, pero con un nivel de energía excesivo, entonces es déspota. Sí, sí. Me hiciste acordar algo que me pasó ayer, que estaba yendo a dar un curso y el subte se detuvo y estuvimos un rato en una estación, cuestión que me demoró y entonces estaba llegando ya unos minutos más tarde de lo previsto. Y enseguida se me encendió la voz que venía como a castigarme, ¿no? Como a decirme, no, ¿cómo? Y yo tuve un movimiento, que me estoy dando cuenta ahora, que fue, ahora no.
Después, después conversamos. Ahora necesito que seas mi aliada. Como dame una mano porque yo tengo que dar este curso y no quiero llegar ya golpeándome o flagelándome. No, necesito llegar en mi mejor versión, particularmente cuando estamos enseñando, ¿no es cierto? Por supuesto. Y fue un movimiento muy interesante que hice que me hizo llegar con otra predisposición. Pero mientras corría esas 2 cuadras, tuve esta conversación conmigo y eso cambió. Sí, sí, yo creo que es eso de lo que empezamos a hablar y de lo que estamos hablando, de ser aliado. Porque sucede eso, ¿no? Que no, pero no me tengo que decir esto, entonces tratamos de parar esa voz y esa voz se transforma en 2 voces y se empieza a multiplicar, ¿no? Y en el cuerpo también aparecen los síntomas, ¿no? Y de un montón de cosas de no poder integrar una fuerza que puede ser tu aliado. A mí Claro. se me vino Perfect Date, no sé si la viste. Ay, no. Ah, sí. Es buenísimo. De Wim Wenders. Sí. Y es un tipo que se le nota que es un tipo muy culto y sin embargo está limpiando baños, pero con un espejito y una cosa de pulir lo pequeño, el detalle, ¿no? Que tiene esta cosa. Y a él le dicen una frase, ahora es ahora, otra vez será otra vez. Claro. ¿No? Y me parece que esto que vos hiciste, de poder utilizar la fuerza que diríamos del ego, Sí. ¿no? O de la Sí. inercia que uno tiene, y poderla utilizar a favor, ¿no? Y hacer ese pigoteo donde vos te viene a impactar, pero vos esa fuerza es como el aikido, ¿no? Sí. Que viene una fuerza, pero con una maniobra que Como vos la transformás, ¿no? Sí, la usás a tu favor. Sí. Eso es yoga. Sí. Eso es integración, eso es Gestalt, eso es clown para mí, eso es música. Sí. Sí, esa música afinada. Claro, estás ahí escuchando, ¿no? Sí. Creo que en la música también es eso, poder separar los ruidos, porque en definitiva también es ruido. Sí, totalmente. Que bueno, es lindo poder empezar a través de la conciencia, ¿no? Que se expanda y que aparezca en lo cotidiano, ¿no? Tan importante. Sí, porque está acá, ¿no? El laburo. Sí. Que, Sí, no es solo en la sala de yoga. No, no, y el movimiento que estamos muy acostumbrados, ¿no? En esta simplificación de pensarnos después, o pensarnos cuando logre tal cosa, Claro. esto que hacemos, que no nos permite encontrar acá. Y disfrutarlo. Y disfrutarlo. Como este momento. Exacto. Yo creo que ahí viene la paz. En ese ejercicio, en el ejercicio de entendernos en la complejidad del momento presente. Sí. No simplificarnos cuando vienen estas fuerzas y nos generan una puesta en tensión. En osteopatía se trabaja mucho con eso, de lo que es el síntoma y lo que se considera una causa profunda que generó, ¿no? Y se percibe como puestas en tensión en tu cuerpo. Entonces el laburo del rastreador. Es un rastreador en silencio. Eso también me encantó la osteopatía, ver que también había un yoga, una meditación. Claro. En este tipo de osteopatías donde se considera más importante el contacto que la técnica. O sea, como la escucha, el poder seguir ahí en el cuerpo y esto se transmite a todo en realidad. A Claro. vos, que vos también puedas abrir esos espacios donde se generan Claro. tensiones, donde uno las puede recibir también, hasta que eso puede llegar a... Y a veces se tarda, ¿no? A veces estamos en conflicto y en dolor. Sí. Como que también hay algo, y yo me lo pregunto, acerca de esto de no dolor, no sufrimiento, y dentro también del yoga, viste que hay Sí. muchos de los maestros que están en un estado, parece como en drogados, Levitando. en un mundo, viste, que es, y veo que es una promesa mentirosa. Sí. Y la encuentro en otros también, en otras disciplinas. Esa trampa. Sí, a veces aparece eso. Pensaba en esto que dijiste, que me gusta esto de la atención, ¿no? Y yo si tuviera que decir alguna de las tantas cosas que me aporta el yoga como disciplina, como camino, tiene mucho que ver con poder brindarle
movimientos que le permiten a mi cuerpo ir disolviendo esas tensiones. Esa para mí, las asanas, que es una parte del yoga, no es la única, pero tienen esa magia que para mí es una práctica sin duda sagrada y tan sabia, porque lograron a través de esos movimientos ir brindando una posibilidad de que el cuerpo pueda ir trabajando, y no solo cuando sos re joven, no, para toda la vida. Que eso me parece como lo fundamental, ¿no? Porque hay otras disciplinas que son, ¿viste? No sé, el bailarín con su técnica mientras tiene su cuerpo 10 puntos, pero esta práctica te puede acompañar toda la vida. Y sí, no me gusta decir debería, pero debería. Porque sí, ahí para mí hay algo muy clave, que es la clasificación del yoga, que es algo que también lo aprendí muy tempranamente en una formación, en mi formación, o una de las primeras que tomé, donde el asana, como vos decís, es algo que hacemos con nuestro cuerpo, que puede ser una rutina, que nos enseñen, que practiquemos, pero la realidad que es una conversación con los propios tejidos. Vos estás ahí conversando con el cuerpo. Me encanta esa expresión. No te la había escuchado. ¿No? Me encanta. Conversación con los propios tejidos. Claro. Maravilloso. Es maravilloso. Y en la medida que vos le das espacio, me pasaba un poco. Para mí fueron 2 hechos que me cambiaron la perspectiva. El primero fue empezar a tomar unas clases de un tipo de práctica que se llama Vinyasa Flow. Ajá, sí. Que son saludos tipo al sol y eso, en movimiento, pero muchos. Entonces se hace como con ritmo, ¿no? Con ritmo, ¿viste? Y todo medio así, con un tipo de gesto. Y yo en un momento me fui y empecé a hacer otras cosas. Claro. Porque sentí que iba por ahí. Seguiste el flow. Seguí el flow de lo que me pintó. Y el instructor me agarraba las manos. No, ¿cómo vas a hacer esto? Esto es así, ¿viste? Y dije, ay, ya me hizo ruido eso, ¿no? Como nuevamente, algo por fuera eclipsa algo que emerge muy propio, muy tuyo. ¿Qué carajo es eso? No me gustó nada. Y luego, leyendo otro de mis maestros, que escribió, no sé si lo terminó, un ensayo, diría. Y él le daba yoga a Andrés Molteni, que también es para mí un gran gestáltico, un maestro mío y terapeuta. Y le estaba enseñando, ¿no? Viste que en el asana es mucho más para un lado y pensás para el otro. Y tiene que ser exactamente igual de un lado que hay no. Hay que equilibrar. Sí, no te vayas a hacer uno de más que del otro. Sí, que quedas mal, te dicen aparte. Claro, quedas mal, ¿viste? No sé, un invento. Quedas chueco. Quedas chueco. Y Andrés en un momento estaba como haciendo la práctica y medio que no se encontraba igual. Y dice, le dice, ¿no? A Ricardo, yo no quiero ser igual de un lado que del otro. Lo desafió. Lo desafió totalmente y ahí también Ricardo entró en un campo de darse cuenta, Ajá. de un awareness, ¿no? ¿Por qué? Si no somos no somos simétricos del todo y esa cierta asimetría da movimiento, ¿no? Todo el tiempo se está acomodando, pero no somos exactamente iguales. Que esto no quiere decir que no hagas una práctica equilibrada, que sí, bla, bla, claro. bla, bla, bla. Pero a mí me gusta enseñar eso, que aparezca lo que aparentemente es un error, que es una expresión de las personas. Y en vos lo veo mucho, en lo que vos haces, como te mandás, ¿viste? Y es muy refrescante encontrar a alguien que se manda, ¿no? Que se manda porque lo escuchó, ¿viste? Lo sintió y se manda, y lo hace, ¿no? Como es una parte para mí muy importante, el poder escuchar la singularidad en cada uno de nosotros. Pues tenemos muchas informaciones, ¿no? Sí, yo te totalmente. hablo de yoga y ¿cuántos? 5.000 años de gente, y por lo menos 3.000 gente escribió y siguen escribiendo. Entonces, ¿cómo llegas a tu síntesis si estás con tanta información? Claro. ¿No? No, porque el yoga es tal cosa y tal otra, y esos textos hablan, ¿no? Que en la antigüedad, evidentemente, no había tanta. Entonces, ¿no? Uno escucha y era mucho más simple. Sí, mucha tradición. Sí, y ese para mí es otro punto ahí, la tradición, ¿no? Como a veces la tradición nos tapa
estas expresiones que se actualizan constantemente. El yoga para mí está vivo y me sigue sorprendiendo. Y como formador sigo aprendiendo y me gusta ubicarme en ese lugar donde considero que las actualizaciones siguen estando en el presente. No están ni en el futuro ni en el pasado. Sí se revisan, ¿no? Como hay una articulación, bla, 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 bla. Pero está acá, ¿no? Y también esto de este aquí y ahora que sucede y pudiendo esto que dijiste, los estilos, ¿no? Como apreciar los estilos de cada quien, porque si no formarías como moldes de profes. Total. Sí. Y vos das permiso para que eso suceda. Y eso me parece que, bueno, particularmente coincido totalmente, que de eso se trata, porque si no, no sé, sería algo robótico, ¿no? Y es lo que ves, ¿no? Yo tomo clases de yoga, a mí me cuesta mucho tomar clases de yoga. Ay, sí. Y que me interpele. ¿Entendés? A ese profesor que te rompe la cabeza, ¿no? Generalmente es eso, es como ir al gimnasio, ¿viste? Y no está presente, no está vivo. A mí me gusta que mis clases, me gusta sentirme vivo en mis clases. Sí. Me gusta estar ahí y también con lo que surge porque es sagrado. Que sea sagrado no quiere decir que tiene que estar lleno de tradición y de saumerios. De que ya está lejos, ¿no? En un altar. Exactamente. Sino que está acá. Está acá. Y en algo muy simple. O sea, esto es un espacio sagrado. Y no necesitamos ornamentaria. Tal cual. Cosas que no necesitamos, al contrario, despojarnos de esas cosas. Lo escuchaba también a Dolina que le preguntaba a Rolón, le decía que qué asignatura le quedó pendiente, ¿no? Y Dolina le decía, pero todas. ¿Y usted qué se cree? ¿Que esto es tachar casillero? No, pero ¿cómo caemos en, esto ya está, ya lo hice? Sí. Y no, vuelve a suceder, vuelve a pasar, se vuelve a actualizar de otra manera. Y nunca es igual. Nunca es igual, y vos tampoco, ¿no? Se resignifica, se abre. A mí eso me da paz, me emociona, me mantiene vivo. También vengo de una cultura, como todos, muy cerebral, muy desconectada. Sí, claro. A mí la Gestalt fue como un bombazo. Sí. Me preguntaran, ¿qué sentís en tiempo real? Y no poder ponerle palabras, sino que pensamiento, ¿no? Como... Sí. Para mí fue una revelación. Sí, sí, coincido también totalmente. Y la apertura a la posibilidad de integrarnos, que era lo que nombrábamos al inicio, ¿no? Pensaba ahí entrando como un poco en esto del sentir, cómo el yoga le da, y además siendo tan milenaria, pues no estamos hablando de una práctica reciente, que hoy en día hay muchos caminos, terapias y demás que le dan este protagonismo al cuerpo. Sin embargo, el yoga se lo dio hace siglos, de miles, y tan, digamos, de una manera tan especial, tan consciente, tan cuidada, donde también aparece lo espiritual. Entonces aparece cuerpo y espíritu de una manera casi, me viene como un matrimonio, ¿no? Total, es un matrimonio, sí. Bueno. Es eso. Y encontrarlo ahí, encontrarlo en el cuerpo, encontrarlo en la respiración, encontrarlo en el silencio, que el silencio también es invisible, conspira, ¿no? Pues no está, por más que uno, es casi que lo tenemos que imaginar, el silencio, pues siempre está sonando algo. Más hoy en día, que tenemos poca tolerancia al silencio. Total. Y por más que te metas en una cueva, ¿no? Además, hacer silencio acá, en nuestra cabecita. No hay manera. Está constantemente. El silencio es... No sé, yo puedo hablar despacio. Quizás es eso. Y sí, porque el silencio se le puede confundir con aquietamiento. Y eso para mí, el aquietamiento es peligroso. Tanto el aquietamiento como la evitación, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, se me viene a la mente cuando hice Vipassana. Que muy linda la experiencia. Contá por si alguien no sabe. Sí, son retiros de meditación donde te enseñan una técnica y son en silencio y son como muy rigurosos porque aparentemente se mantuvo en Birmania
creo que ahora Myanmar. Myanmar, sí. Entonces, como es un país muy chiquitito, hubo un lugar muy específico donde se mantuvo una tradición aparentemente 23 siglos, desde Siddhartha, Buda. Poquito tiempo. Poquito, antes de ayer. 3 siglos, no lo puedo dimensionar. No, es una locura. No sé si será real esto. Sí, A mí esas bueno. cosas son mitológicas, pero como considero que todo es mito, lo tomamos. Lo tomamos. Entonces, es muy rigurosa, pero es eso, son 10 días de silencio. Wow. Donde no podés hacer otra cosa que no sea la técnica de observación sobre tu respiración y sobre tus sensaciones. Entonces es muy exigente, pues son muchas horas, a un ritmo muy oriental, muy brahmacharya, diríamos nosotros, muy rígido, donde es una postura específica, donde no te puedes mirar con nadie, no puedes hablar, donde la contención es muy mínima, tenés 5 minutos para hablar con el instructor y solo podés hablar de la técnica. Es como muy intenso, ¿no? Sí, wow. Y yo lo que observé en mí y en otras personas también es esta cosa de que en definitiva era un anestésico, una analgesia. ¿Viste? No se integraba del todo, o sea, como que sí generaba espacio, pero la gente después de los 10 días como que esa retención de tensiones internas salía como un escupitajo, salía como si estuvieras poniendo como un tapón en algo. Exacto. Y después lo sacás y... Sí. Ok, Sí. entiendo. Y con cada vez más necesidad, entonces la gente pues 20 días en silencio. Y después peor, un mes. No, ¿viste? un montón. Claro, como toda anestesia, no integra. ¿No? Es un tema eso, porque creo que a veces es bueno retirarse, ¿no? Hacer un retiro, y me gustan los hago a veces y demás. El tema es qué sucede en el después, cómo regresás a tu cotidiano conservando justamente algo de lo que pudiste tomar en ese retiro, ¿no? Y que digamos, impregne tu cotidiano. Entonces, por eso creo que el retiro es muy bueno, pero también es muy bueno la práctica diaria o semanal, o las veces que uno pueda, para poder recordar y seguir como diciéndole al cuerpo y a tu alma, es por acá. Sí, y eso es más amoroso que lo otro. Sí. Considero que hay momentos para todo también, pero esta cuestión de voy y hago algo recontra extremo ayunos de 30 días. Claro, y impacto con un mazazo y después todos esos pedazos, ¿qué hacemos con eso? ¿Y volvemos a qué? Eso lo veo mucho. Que a veces en el trabajo, creo que lo hemos hablado, como se habla en la Kabbalah sobre todo, se habla de la vida del amor y del dolor. Como que la vida del amor es lenta, es en el tiempo, ¿no? Como con otros procesos, y la del dolor es rápida, claro. Al toque, lo entendiste. O sea, te pegaste un porrazo, te quemaste con el fuego, lo entendiste. O la tercera lo entendés, ya no lo tocas más. Claro, a los golpes aprendés. Claro, ahí como está. Viste que hay una cultura también de a los golpes se aprende. Creo que está asociado a ese tipo de prácticas donde no está del todo cuidado y a veces el efecto no termina siendo transformador para la persona. Como que recibe un impacto, pasa algo. A mí me pasó eso, como wow. Por eso creo que fui haciendo distintas cosas. Capaz que se trata de eso también, ¿no? Bueno, hasta de algún modo, ¿no? Es como probar diferentes sabores hasta lograr descubrir cuál es el tuyo o qué mix haces, integrador, fusión, que para vos sea significativo, ¿no? Total. Y sabiendo que está en movimiento, porque eso hoy puede ser esto y por ahí de acá a 2 años me vas a contar otra cosa. Total. Pero entendiendo eso, a mí eso, ¿sabes con qué yo lo voy comprendiendo con cosas muy extrañas. Que después me di cuenta que era mi estilo. Para conmigo. Sí. Después para con los otros también, porque no quiero evitarlo tampoco. Pero bueno, quería como nombrar dos hechos significativos. O dos cuestiones así. Primero, una película se llama Kung Fu Panda. Sí. Que es una película de animación donde él no da con el perfil de lo que tiene que hacer, ¿no? Sí. No da ni en pedo con un maestro de Kung Fu.
porque es un oso panda, mantecoso, ¿no? Y el maestro no le quiere enseñar porque tiene prejuicio, porque él no tiene que ser así, hasta que empieza a encontrar de qué manera enseñarle, que es a través de su facilidad, que era comer. No. ¿No? Entonces, a través de la comida le enseña, ¿no? Esta articulación. Y en definitiva, después hay como hay como un pergamino, como esto de la conciencia está más allá y va a bajar ¿no? Y te vas a iluminar y no sé qué. Bueno, hay un pergamino que simboliza eso y cuando lo abre está vacío. Y lo que hay es un reflejo de él. O sea, es espejado. Okay. Y no tiene ninguna palabra, no tiene ninguna fórmula, no tiene ningún nada. Sos vos. ¿No? Entonces todo puede cambiar, pero vos no cambiás. Y entender eso, o que se te lo señale, y que vos lo vayas descubriendo desde el vamos, me parece que es muy importante para salir de estas trampas. Es decir, ¿no? Como, bueno, me hago una formación, por ejemplo, en yoga, ¿no? Me hago una formación de yoga para saber hacer una clase y enseñar esa clase, ¿no? Como, que está bueno, yo también lo enseño, lo has visto, o sea, aprendemos así a hacer cosas concretamente. Claro. Pero desde el vamos, entender que es uno, ¿no? Y cómo uno va a expresarse, va a relacionarse con las actividades que haga. Sí. Claro, es fundamental eso. Me parece que es basal. Como en la medida, también eso lo vamos a ir entendiendo en etapas todos, creo. Sí. En mi proceso fue así. No me lo señalaron de entrada. Como que viendo esa película fue como, claro, ¿entendés? Es tu facilidad. Uno como no, tiene que ser difícil, ¿viste? Tengo que hacer un retiro y tengo que no sé qué y tengo que caminar sobre brasas. Me acuerdo que hace poquito un amigo fue también a hacer un retiro y te ponían una flecha acá y vos dabas un paso y la partías, la flecha. Y en realidad era un efecto, porque las flechas se partían fáciles, pero tener una flecha acá en la garganta, es intenso el símbolo. Claro, sí. Que no digo evitemos todo y pongamos algodón en la vida, porque después salimos, abrimos la puerta y sí, la realidad es picante. Sí, claro. La existencia es picante. Sí, sí. No digo que no, pero digo, los rituales van a aparecer. ¿No? Y en la medida que también podamos entender que por ejemplo, este es tu ritual, ¿no? Esta es tu forma donde vos abrís este tipo de campos para que podamos hablar esto. Eso para mí es fabuloso. Poder imaginarme más espacios así, ¿no? Propios. Yo me descubro conmigo, como este año, mira, después de tanto tiempo, estando muy asociado conmigo. Y disfrutarse, aprender a disfrutarse. Wow. Eso es fundamental y a veces puede llevar mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí. Y se pierde con mucha facilidad. Totalmente. Sí. Mucha facilidad. Es realmente un arte. Me encantó esto que acabas de decir de aprender a disfrutarse. Sí, coincido y resueno con lo que acabas de decir. De alguna manera creo, al menos mi experiencia y por lo que vos decís la tuya también, que la madurez que vamos adquiriendo nos está acercando a ese lugar y es maravilloso que así sea. ¿No? Miro para atrás y sé de otros momentos que, bueno, me costaba bastante más. Es muy difícil y es más difícil si pensás que está afuera. Claro, totalmente. Y es esto. Que depende de conseguir algo externo, ¿no? Total. Y sí, eso para mí eso te saca la paz. Exactamente, pensaba lo mismo. Y a su vez cuando lo lográs, te brinda paz. Podés palpar la paz. Sí, y entender que no está afuera. Ajá. Pero a la vez haces el juego de ir a buscarlo. Porque no se trata de anular un polo. No, claro. Vas a buscar lo que, ¿no? Y vas a conseguir, y vas a todo. Vas por todo. Sí. Entendiendo que vos ya estás, ¿no? Sí. O dándole más dimensiones a eso, ¿no? Como dándole otras dimensiones, y me parece que ahí se empieza a habitar el cuerpo o el asana. Como todo el tiempo, esto me dijo hace poco Julia, me dice, vos constantemente te estás actualizando en el cuerpo, me dice, porque yo estoy mucho, ¿no? Como, o sea, con muchas tensiones siento en mi cuerpo, entonces constantemente estoy en
En movimiento. En movimiento, Mm. claro. No hay un asana y se ve mucho en el yoga, ¿no? Como cosas rígidas, lo ves a Sí. Iyengar y eso. También están muy atravesados por lo que fue la gimnasia británica y la militarización de la India. Entonces el yoga quedó como... Pero todo lo contrario puede ser también. Sí, sí. Que ahí también está la complejidad con este tipo de prácticas, donde puede ser muchas cosas y muchas cosas opuestas. O sea, se hacen muchas cosas en nombre del yoga. Mm, Cosas que capaz que no lo son. mm. Y se hacen llamar así, y se visten así, y están con la barba. Sí, sí, sí. Y no lo son. Eso también es algo que hay que nombrar, Mm, ¿no? Y también da esa complejidad de, bueno, entonces, ¿dónde, no? Esa búsqueda. Yo también estoy significando o resignificando la búsqueda. Era como, no, al principio consideraba que todo es encontrar, ¿viste? mm. Permitirse y encontrar, pero no, la búsqueda y la exploración Sí. son fundamentales. Y es parte del camino también, ¿no? Sí. Y creo que en esa búsqueda que aparezca claridad para cómo detecto que eso es lo que estoy eligiendo y queriendo. Entonces ahí creo que el cuerpo nos da importantes señales sobre eso y no solo es la cabeza la que nos lo indica. Entonces esa escucha al cuerpo es tan importante, ¿no? Sí, porque esa unidad que es muy, a veces como del mundo de las Mm, ideas, y esta idea platónica, ¿no? De que hay un mundo mejor que es el mundo de las ideas. mm, ¿No? Tiene otras cosas, Platón, pero es capaz que hacer una reducción de esa idea hace que, bueno, para mí fue en Gestalt también, ¿no? Un poco lo que yo considero que entendió Peirce, mm, que es esto de esa unidad la podemos expresar con nuestras emociones y sensaciones, ujú, nombrándolas. Como que está, ¿no? Este mundo más racional, intelectual, ujú, y hay un mundo más animal, pero que esos dos mundos se encuentran cuando en la emoción, mm, ¿no? Ahí puedo dar como un reflejo de la unidad. Y es como vos decís, ¿no? Son los dos mundos, mm, o los dos, vamos a decir las dos vías. Esto más sí, Spinoza, ¿no? Que mm, hablaba de... Hay muchas vías, ¿no? Como para mm, experimentar mm, la materia, la existencia de la vida. Pero nosotros tenemos dos vías muy claras como seres humanos, que es el cuerpo y las ideas, sí, ¿no? Que ahí también yo me embrollo un poco, porque veo que hay muchos biólogos que también intentan ajá, como hacer el chan chan, ¿viste? sí, ¿No? Dar una receta y hablan de la mente, y no, porque la mente, y la mente, y la mente. Y en un momento hubo uno que me pareció piola que aclara, para los biólogos, dice él, la mente es el cerebro. Entonces no estás hablando de la mente, claro. estás hablando del cuerpo. Ujú, Por lo tanto estás diciendo que el cuerpo piensa, mm, ¿no? No solo siente. mm, Entonces, ¿qué es la mente? Ese tipo de crucijadas a mí me gustan mucho pensarlo. sí, Pero estas vías, ¿no? Como para como simplificarlo, porque a veces también está bueno abrir y poder como encontrar qué es, ujú, o por lo menos en mi recorrido, ¿no? Entender que en la emoción yo puedo integrarme, sí, ¿no? Esto de sentir mucho, necesitamos explorar mucho nuestro cuerpo mm, y volver y aceptar. mm, Sí, sí, sí. Y también lo intelectual, ¿no? Escuchar sí, ideas y poder soltarlas sí, también. sí, 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 sin duda. Mientras te escuchaba pensaba en la paz y la práctica de yoga, la paz y el cuerpo, ¿no? Y cómo creo que una y otra dialogan de algún modo. Y desde tu experiencia, y ahí un poco voy tanto a vos, profe, como a vos, osteópata, imagino la respuesta, pero me encantaría que la desarrolles. ¿Vos podés sentir si un cuerpo está en paz? Qué pregunta, ¿eh? Hay algo que yo considero que sí, que Ujú, sí, que sí, sí. Pero es loco. Y me pasó hace poco con un paciente de que se le vino un tsunami, mm, ¿no? Después de que yo dije, encontré vamos a decir, los canales para que esas cuestiones aparentemente separadas
de su cuerpo puedan conversar nuevamente. Ajá. ¿No? Por ahí es medio críptico lo que digo, pero Sí. cuando yo sentí esa paz, yo creo que, porque vuelvo a decir, yo la paz lo considero como un efecto de la integración, como si fuera un efecto, ¿no? Sentir paz cuando hay algo que no siempre está asociada a la calma, al bosque, ¿no? El río, la montaña, ¡ay, qué paz! Y después te das cuenta que no, que es un infierno también, ¿no? ¿No? De una ciudad tranquila, de todo, infierno grande, los pueblos. A veces sí. A veces sí, entonces qué engañoso, ¿no? Y bueno, en particular con este paciente sentí que estaba camino quizás a sentir eso, pero se le vino un tsunami, como los efectos ¿Como que se asustó, decís? Lo loco fue que no. Ajá. Lo loco fue que no. En realidad su familia se asustó, porque tuvo unos efectos, le dolía mucho la cabeza, ¿no? Tuvo que estar en cama 2 días, como que fueron unos efectos muy exagerados para el tipo de tratamiento que uno espera. Bueno, si te hacen como un tratamiento muy fuerte y de muchas tensiones, Claro. tenés un efecto así. Y esto había sido, vos has probado el tipo de osteopatía que la que hago yo, que es Muy amable. muy amable, muy en la escucha, Sí. permitiendo y dejando realmente que el Sí, sí, tejido... sí. No, he ido con otros osteópatas que muy distintos. Realmente cuando fui sentí una gran amabilidad y una suavidad profunda. Exacto, exacto. A mí me gusta cultivar eso. Y me doy cuenta que el efecto no siempre es, ¡ay, qué placer! O por ahí por un momento sí, pero se le vino la noche. Pero la noche no era del tratamiento. La noche era Lo que estaba ahí debajo. lo que separó, lo que Claro, gritó. claro. A veces es necesario. O sea, esa persona fue necesario que para poder seguir que hiciera eso. Y a veces todos nosotros es necesario que Sí. evitemos. Sí, sí, No es que sí. está todo el tiempo... ¿no? Nos volvemos locos. A veces hay que decir, bueno, esto lo guardo un poquito acá y en algún momento, cuando puedo, ¿no? Como permitirse también, como le dijiste vos a tu conversación. Sí. En este momento necesito que me apoyes. Sí. Después lo vemos. Sí, ¿no? después Después es después. aprendo y me aprendo la lección, pero Claro. ahora es Ahora hay que hacer esto. esto. ¿viste? Sí, sí. Y bueno, y lo más interesante fue que a mí me agarra a veces como, che, habrá sido mucho, porque uno también está calibrando. Yo no me considero a mí estar por fuera de las búsquedas, estar por fuera de los miedos, estar por fuera de las cuestiones. Yo no me considero. Mi mano también está en eso, Sí. de alguna manera, por más que hay otros cultivos. Pero bueno, el efecto fue que en vez de decirme, ¿qué me hiciste? ¿Viste? Que la persona diga, Sí. que me ha pasado también, Sí. ¿no? Como decir, pero que no. La persona, no, ¿cuándo vuelvo? ¿Cuándo voy por más? Bueno, entonces se daba cuenta que había algo bueno ahí Sí. y que ese sentir o ese despertar le estaba abriendo un nuevo camino. Así que por eso imaginó el tsunami. El tsunami tenía que ver con, wow, todo esto que no sabía que estaba. Exactamente. Y para mí ahí está la paz. En ese conflicto, en esa guerra. Y yo me identifico también en momentos donde todo explota y sentir que está todo bien. ¿Viste? Por más que está el miedo, están otras cuestiones y está la actitud, no es una actitud penitente o paciente o por fuera de, ¿no? Estás en el baile. Sí. Estás en el baile, pero a la vez, ¿me entendés que es parte de eso? De alguna manera, como si fuera esta idea de un plan mayor, ¿no? Como hay algo que no termino de entender, pero la intuición, el cuerpo, ciertas ideas me dicen que sí, que es por acá. Es por acá, tal O cual. sea, la persona Creo es que- porque también hubo esto de, che, te hiciste estos chequeos. Yo en general... También preguntabas. Sí, y los invito a que... Sí, porque hay otra cosa, ¿viste? Bueno, ya probé de todo, a ver si hay alguien que tenga una solución mágica para mí y yo no hacerme cargo Claro. de, Claro. de lo que fui cultivando en un hábito. O sea, nadie quiere soltar sus preciados hábitos, ¿no? Quieren alguna cuestión mágica por fuera que borre todo, ¿no? Claro. Haga borrón y cuenta nueva. Y le dé satisfacción. Exactamente, y todo. Entonces te lo exigen, te lo ponen a vos. ¿Qué es la promesa? Es toda promesa, la promesa de
de ciertas medicinas, de cierta espiritualidad, de la religión. Hay algo más allá y yo te hago yo te hago el contacto, ¿no? Sí. Por un módico precio. Vos me das uno a mí, yo te doy a vos. Y no, yo no quiero transar para nada con esa idea. Cada vez menos, ¿no? Porque considero esto que no da paz. Sí. Y no trae... Y no es honesto. No, y no te devuelve algo. Sí. Hay que... no sé si hay que, pero considero que me gusta cuando me encuentro con alguien que me interpela y me funciona de base de ahí, diciendo, che, yo no voy a jugar esto con vos. Yo no quiero jugar eso, ni con la osteopatía, ni con las cosas que hago, ni conmigo, porque en definitiva, si sacamos el escenario y las cosas, te lo estás haciendo a vos. ¿No? O sea, a medida también en que vas como haciéndote, ¿no? Evitando lo menos posible cada vez, restringiendo ese hábito que tenemos de tirar y seguir adelante por una idea que no está acá. Tan importante, sí. Sabes que también quería preguntarte por algo que me viene, ¿no? Porque así como hablamos de esto, que tiene que ver con algo bien uno a uno, ¿no? Vos con el paciente, con toda su historia y demás. También quería hablar y preguntarte por la experiencia grupal, ¿no? Lo que acontece en una sala de yoga, lo que acontece en un encuentro que puede ser un retiro de varias personas. Y cómo ahí también, de algún modo, al menos para mí también es así, imagino que para vos también, lo que brindamos tiene que ver como poder habitar un espacio de paz compartida, ¿no? Donde la práctica que hemos hecho, que tal vez es la más conocida para la gente, digamos, que tiene que ver con las asanas, en realidad son parte de ese camino que sabemos que asanas y puede haber pranayama y puede haber yoga nidra, etcétera, ¿no? Parte de una práctica que nos invita a lograr ese estado de paz, y me gusta esto de pensar en una paz compartida que no distingue religiones, que no distingue, ¿no? Creencias y demás. No sé cómo lo vibrás vos y cómo lo sentís vos a esto. Y yo siento que es un amplificador, digamos, lo colectivo. Es un amplificador y como todo amplificador distorsiona más, ¿no? Por decirlo de una manera. Como si agarramos un micrófono y en este momento tenemos unas cajas enormes y tenemos que hablarle a 10.000 personas. No es lo mismo que si estamos hablando en este espacio chiquitito. Bueno, por ahí son 10.000 los que están del otro lado. Claro, sí, pero ya vamos a tener el ingeniero ahí ajustando, esto va a ser otra cosa. Yo considero que los grupos para mí son un amplificador y dinamizan, ¿no? O sea, las dinámicas son con mucha velocidad. Yo lo vivo con mucha velocidad, la grupalidad. Y el poder leer en ese organismo que se arma. En el organismo colectivo, ¿no? Exacto. Funciona bueno, en yoga se toma otras palabras prestadas como la de egrégora, ¿no? Cuando estamos ahí alineados en una unidad, ¡wow! Es un rayo muy poderoso y a mí todavía yo soy bastante exigente igual. Como que no terminó de encontrar, de poder... esto es una confesión. Esto es entre vos y yo. Pero todavía me siento muy aprendiz. Si bien doy clases hace 80 millones de años y qué sé yo, me siento muy, hasta inclusive hasta un poco verde en aprovechar al máximo las oportunidades del colectivo, porque está todo el tiempo ahí en uno que expresa, y yo considero que las necesidades reales, no estas voces o los caprichos, sino las necesidades reales son colectivas. Lo expresa uno, pero lo estamos sintiendo todos, ¿no? Sí. Y poder leer eso en el colectivo y que eso sea como un impulso de crecimiento, todavía me siento que estoy aprendiendo mucho de eso. Me encanta verlo, me encanta cómo en procesos así de
por ahí de formación, retiros también, pero en el proceso de formación a mí me gusta pues son 9 meses, yo lo tomo como una gestación, Sí, como hermosa. que me gusta ese ritual, donde tengo la oportunidad de verlos y volver a verlos y conversar, y inclusive entablar amistad, ¿no? Como se dan ciertos espacios íntimos donde yo aprendo. Sí, Lo aprendo. Y veo que los otros también, como muy rápidamente los escucho llegar a esos lugares desde lugares propios, no repitiendo, sí, bueno. como él. Sí, 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 Sino de, che, totalmente. y eso lo da el colectivo. Porque te pasó a vos, pero el otro expresa la otra polaridad, y el otro no sé qué, y por ahí hasta uno mismo, o yo mismo, llego a síntesis dando las clases y hablando. Ujú. Sí, vos mismo te descubrís diciendo algo que decís, ah, Y sí, dije, ¿de totalmente. dónde salió? Mm, Que eso me parece que está muy importante. sí, sí. Poder darse un lugarcito para Eh, el error, ¿no? Que, entre y la comillas. sorpresa Sí, también. porque tenés la oportunidad de actualizar algo. Que si pensás que está todo escrito y está todo dicho. Sí, sí, sí. Lo único que haces es repetir las fórmulas. Es que al enseñar, y lo digo también porque enseño, es tanto lo que aprendo. O sea, es muchísimo, es impresionante, es una práctica hermosa tener la oportunidad de enseñar. Y pensaba en esto, volviendo ahí al yoga, las veces que sucede, ¿no? A veces tal vez, ¿cómo acontece una clase, por ejemplo, que en un inicio por ahí aparece como con muchos ruidos por momentos, ¿no? Ruidos de las personas, de la gente. El otro día contabas, ¿no? De repente puede haber un alumno que viene y que, no sé, hace ruido con llaves o con algo que tiene colgando o demás y vos tipo, por favor, no sé, en algún momento eso se empieza a callar, eso se empieza a quietar y todos empezamos casi como una coreografía Sí, a hacerla al unísono. exacto. Es Es maravilloso. maravilloso. Eso es Y vos maravilloso. sos el director de orquesta ahí. Y a la vez sí y a la vez no. Y a la vez no, porque también sos parte. Claro, vos también estás ahí, ¿viste? Como conteniendo eso que no tenemos espacios. Por eso yo siempre es todo un poco. O sea, no me gusta como pensar que en totalidades, sino que es un poco y un poco. Sí. ¿Qué estoy diciendo? Que a mí me gusta la clase donde hay una persona que tiene 20 años, una persona que tiene 70, una persona que tiene 40, alguien que entrena un Que sea montón. diversa. Sí. Ujú. Sí. A veces es E necesario. inclusiva. Inclusiva, sí. Ujú. Porque pasa esto, que hay algo casi de la termodinamia, Sí. ¿viste? Que se equilibra por el grupo. Mm. Entonces, contener eso es muy rico, porque le estás dando la oportunidad al que está más desconectado de tener una hora donde está recontra muy conectado, pues está teniendo una conciencia de otras personas que ya vienen laburando. Hay algo que se contagia. Sí. Y por ese Es una vibración. es una vibración y en ese momento esa persona tiene esa oportunidad de alcanzarse. Mm. Y las personas lo sienten, por más que no lo entienden así, después uno se va dando cuenta que esto es así. Entonces ya los ves practicando con los ojos cerrados en una plegaria, ¿no? Están ya, están ahí, ¿viste? Y a mí eso me Ah, sí, fascina. eso es maravilloso. Poder ver y poder ver también como el antes y el después en alguien que asiste a una clase, ¿no? Cómo llega a veces atolondrado y se va casi a veces como con una musicalidad muy bella, muy pacífica también, emanando eso, ¿no? Y también confiando me viene también pensar en el después, que esa persona después, ojalá, llegue a su hogar y también pueda contagiar esa vibración en su hogar, ¿no? Es que lo hacen, Ujú. lo hacen, lo hacen. Y creo que gracias a eso este mundo sigue dando vueltas. Porque hay muchos de esto. Por más que hay Sí, mucho de sí, lo otro, sí, hay muchos sí. momentos de conexión. Porque la práctica te ofrece eso, conexión que te lleva
a entenderte en algo más grande, por lo tanto te da humildad. Y ese momento en donde por un lado vos te sentís quizás una parte, pero integrado a algo mayor. Hermoso. Entonces lo que se produce es el agradecimiento. Sí, Lo sí. ves en los Pensaba ojos. en la gracia. Exacto, es la gracia. La gracia del gracias. Exacto. Estás ahí, no Sí. estás solo, no estás sola. Ah, maravilloso. Estamos ahí y como sos. ¿No? Que es esto que volvemos a decir, en vez de enseñarte algo para hacer, enseñarte a que vos sos. Sí. Y me parece que ese es el gran encuentro, cuando llegamos a eso. Como, ¿no? Te da Kung Fu Panda, abrís el rollo y te ves a vos. Sí. Y eso es un encuentro con la gracia. Hermoso, sí, sí. Y podemos ser juntos también. Claro. Que eso es lo hermoso también. Vos sos vos, yo soy yo, ¿no? Y estamos siendo. Estamos siendo. Y estamos también Compartiendo. Sí, en ese vínculo hay también un ser, Sí, claro. que es el ser siendo. ¿No? Me encanta, me encanta. Viste que el tiempo pasa volando. Hermoso. Y entonces, como estamos llegando al final, me gusta preguntar al final si quisieras dejar algún mensaje, algo que sientas transmitir a quienes nos estarán escuchando o nos están escuchando. Sí, que nos demos más tiempo para sentir. Aunque sean chiquitos los momentos, aunque no hay que hacer una gran práctica. O cerrar los ojos ayuda, los ambientes más tranquilos ayudan. Lo que pasa es una mano en el pecho, ¿viste? Como dar pequeños espacios para que emerja. Sí. Yo creo que el mensaje es ese, que no hay nada por afuera. Juguemos a que sí, ¿no? Sí. Juguemos a que sí, a que hay que ir a buscar cositas, pues también se trata de eso. Pero entendemos que lo que se produce en un cierto adentro que tampoco tiene que ver con esto, con el aislamiento. ¿No? Claro. Es paradójico. Está y a la vez está con el otro, y está en la vincularidad, y está en el espacio. Pero considero que sí, muy importante sentir. Sí. Sentir. Y si le podés poner nombre a eso, más. Te empiezas a dar cuenta que no es algo tan sencillo. Y lo que devuelve es maravilloso. Sí, hay una gran recompensa ahí. Sí, sí. Y está en vos. Y está. Está en vos. Qué bueno. Gracias, Sebas. Gracias por invitarme. Un placer compartir este espacio conversando juntos. Así que gracias. Bueno, yo a modo de cierre leo esta oración así por la paz, que dice paz, tomando mi corazón de selenita, paz, peace, shanti, salom, paz para ti, paz para mí, paz para ella, paz para él, paz para nosotros, paz para ellos, paz para todos, paz para el mundo y, mirando nuestra vela que está vibrando, paz en la tierra. Que así sea. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Gracias por invitarme.